Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Como cada semana no puedo iniciar este podcast sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Dave, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué cambió tu fondo? Fíjate que sí, tengo un poco de miedo que no vaya a salir el audio perfecto por el eco y otras cosas. Estoy visitando a mi hermana acá en Querétaro, en Santiago de Querétaro, entonces pues bueno, andamos un poquito de vacaciones, pero muy contentos para grabar este podcast como cada semana. Y aprovecho para darle mis saludos a Alfa. Alfa, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, buenas tardes. Contento. Yo todavía estoy disfrutando de vacacioncitas. Yo no salí, pero estamos hoy, al menos en este momento, de buenas. Entonces, contento de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, como ustedes saben, cada semana elegimos un tema cada uno de nosotros y la verdad es desde que me lo dijo Alfa estoy muy intrigado. Me gusta mucho el tema que Hace eligió, creo 20 minutos, ¿no? que puede, no, hace como 2 días, ¿no? Bueno, ya habías dicho algo así, pero hubo un cambio repentino. Entonces me gustó el rumbo que va a tomar este podcast. El día de hoy vamos a hablar de mitos, arquetipos, y si se me fue lo otro, me van a matar, me acaban de decir hace 10 No, 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 nadie te va a segundos. matar. Símbolos, símbolos. Y símbolos. Bueno, mi memoria de Goldfish. Excelente. Bueno, no voy a dar más vueltas. Adelante, Alfa. Gracias. Y pues de nuevo, Jorge, Dave, interrúmpanme cuando quieran. Todo aquí va a ser bienvenido. Yo solo quiero hacer como una breve introducción, no solo al tema, sino al tipo de abordaje que nosotros tenemos, el tipo de visión, desde donde nosotros tomamos este tema o estos temas que pues para mí siempre están interrelacionados. Pero antes de empezar, sí quiero hoy tomarme el tiempecito para mandar saludos porque, bueno, yo insisto en que ya había mandado saludos, pero aquí están a la familia Guadarrama Niño de Rivera y pues nada, un abrazo con mucho cariño. Insisto en que por ahí en otro podcast ahí ha de estar y pues si se descubre la verdad, como es así, pues me voy a ganar un rico Kentucky, unos pollitos o unos tacos de Don Chancho mejor. Saludos también a la familia Jiménez Martínez, que los quiero mucho, son de mis familias favoritas de la vida. Y a los que nos oyen en los carros, porque luego he estado escuchando que hay gente que cuando viaja, o que cuando va al trabajo, o que cuando va de un lado para otro, prefieren escucharnos en el carro, y lo cual entiendo y se me hace la mejor estrategia. Yo antes hacía eso. Yo confieso que no soy un gran consumidor de podcast. Lo fui y a veces lo soy, y soy súper, súper, súper selectivo con los podcasts que escucho. Entonces, cuando es así, eh, o lo hago mientras hago la limpieza, mientras ando ahí trapeando o lavando los trastes, que es una vez como cada 6 meses, o cuando ando en el carro. Y cuando ando en el carro, pues ahí está. Es una bonita experiencia. Recuerdo que una vez por ahí estábamos descubriendo podcasts juntos, el Jorge y yo, y ahí lo platicamos, y esos yo los escuchaba cuando iba manejando. Entonces también a todos ellos que nos escuchan en Spotify, Dave. Sí, nomás quiero decir súper rápido. No sé si ustedes sepan, amigos, pero a Alfa no le gusta escuchar el podcast que grabamos porque, bueno, no le gusta a él. A mí sí me gusta mucho escucharnos porque la verdad yo aprendo mucho de este podcast, aprendo mucho de mis amigos que saben muchísimo y me gusta como que volver a escuchar para terminar de entender. Y está muy padre porque cuando vas en el carro, como que te vas haciendo preguntas y es casi como si tuvieras una conversación interna. Entonces, está muy padre y casi siempre a mí me pasa, no sé a ustedes, amigos, compártanlos, escríbanos en YouTube si les pasa igual. Yo me lo aviento como en 3 viajecitos, o sea, siempre son 3 viajecitos los que me dura el podcast y lo disfruto mucho porque termino de escucharlo y me quedan algunas preguntas internas que yo mismo me respondo y me gusta bastante ese ejercicio. Nada más quería compartirlo. Y qué A padre Alfa le da que digas cringe, eso, ya, hay que decirlo así directo. con todas sus letras. Sí, 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 la verdad es que me da cringe verme. Cuando yo era profe en otra escuela, estaba la propuesta de, pues va a entrar una persona a grabar tu clase y luego tú vas a ver tu clase y vas a aprender tus errores. Y pues yo temblaba no tanto por la retroalimentación, es súper bienvenida siempre que te digan en qué puedes mejorar, pero verme, uy, no sé, yo me doy mucho cringe, entonces sí, me doy el famoso repele. Y qué padre que digas eso, que este mismo podcast, tu podcast, te provoca eso, porque creo que es a lo que le tiramos, a lo que le aspiramos, como podcast, y yo
consumidor de pocos podcasts, los mejores podcasts que yo escucho y que más me gustan, esos tienen ese efecto en mí. Entonces, qué padre que eso pase. Y no quiero pecar de soberbia, pero creo que este va a ser uno de esos especiales en donde va a ser rico volver y volver y volver a hacerte más preguntas cada vez, porque creo que hoy está así como condensadito varias cosas, porque es como una introducción. Es una introducción, entonces, ¿algo más? O ya le damos. Ok, vamos a darle. Como profe de filosofía, igual Jorge se ha topado mucho con esta pregunta ¿y la filosofía de qué me sirve? Aún así, creo que la pregunta de la filosofía que me sirve es relativamente fácil de responder, incluso para el vato o la chava que solo piensa en administrar el dinero, el negocio de su papá o de su mamá, o los ingenieros que solo quieren trabajar haciendo motores y ganando muy buena lana. Incluso ahí es relativamente fácil, entre comillas, responder de qué me sirve la filosofía. No tanto así cuando te acercas a tratar de explicar de qué te sirve la mitología o de qué te sirve el pensamiento simbólico, poético. Ahí es igual un poco más difícil. Entonces quisiera hacer este abordaje desde varios autores que son como dentro de la misma línea, que son los que nos nutren, que sería, por supuesto, el famosísimo Mircea Eliade o Mircea Eliade, Alan Watts, el viejo Jung, el grandísimo y todopoderoso Joseph Campbell, y el buen Jaime Bujigas, ¿no? Que son así como los que más nutren, pues, mi línea de pensamiento. Y por supuesto el grandísimo Beto Madero, el viejo y sabio Beto Madero, maestro de nosotros dos, que pues sí, yo le debo mucho a él. Entonces, bueno, yo quisiera empezar diciendo esto, sobre la mitología. El primer error, la primera desviación del abordaje de las mitologías es que uno no estudia mitologías para saber mitologías. Uno no se acerca a las mitologías para saber la historia o el cuentito. La historia y el cuentito pueden estar bien, pero hay muchísimos cuentos más interesantes, más actuales, mejor escritos, la verdad. Uno se acerca a las mitologías eh, para comprender mejor otras cosas. Se acerca a la mitología para analizarla y para enlazarla y para vincularla con otras áreas del conocimiento. La mitología en sí más bien es una herramienta de descubrimiento. ¿De descubrimiento de qué? Pues de muchísimas cosas, pero pues la más importante sería de nuestra relación con nuestra sociedad y con uno mismo. Y si quieres, pues con el orden trascendental. Las mitologías están llenas de símbolos, por eso están siempre vinculados, ¿no? O sea, las mitologías hablan en lenguaje simbólico. ¿Y qué es un símbolo? Un símbolo es de nuevo otra herramienta que está ahí cuando intenta abordar algo que no puede explicarse con palabras, no puede traducirse con palabras directas. Explicar eso con palabras directas sería limitarlo, definirlo de una manera que no es propia de la experiencia en sí. Esta experiencia va mucho más allá, entonces se utilizan los símbolos. Entonces, estas experiencias no son intelectuales y no son emocionales. Muchas cosas se pueden abordar intelectuales desde las palabras y emocionales desde las palabras. Las experiencias de las que tratan los símbolos, ¿son intelectuales? Sí. ¿Son emocionales? Sí, pero aún así van más allá. Y ese más allá es lo que solo se encuentra en la experiencia simbólica. Entonces, hay que saber relacionar esas experiencias con todos los órdenes de los que somos parte. ¿A qué me refiero con órdenes? Me refiero a lo que le llamamos el orden espiritual, el orden cultural, el orden social, pero el más importante de todos es el personal, o sea, nosotros mismos. Sobre la etimología de símbolo, es muy bonita porque el simbolón en Grecia era una práctica en donde se agarraban un pedazo de cerámica y se partía en dos. Y ese pedazo de cerámica, una persona se quedaba con una mitad y otra persona con otra, con la promesa de volverlos a unir en algún momento. Esa unión del pedazo de cerámica, del simbolón, podía ser personal, es decir, yo estoy con mi amada, con mi amado, con mi mejor amigo, con mi abuelo, lo que sea. Entonces partimos el simbolón y yo me regreso a mi tierra. Y yo algún día en 5, 6, 20 años quiero volver con él y unir el simbolón y aquí está mi promesa hecha de que yo iba a volver a lo que sea. O puede pasar que yo ya no vuelvo, pero le mando un mensaje a mi abuelo, le mando un mensaje a mi primo, a mi amigo. Y al mensajero le doy el simbolón
y cuando el mensajero llega con la persona, le va a dar el mensaje, pero el mensaje pues puede ser real o no, puede ser cualquier cosa. Acuérdense que en esas épocas casi nadie escribía y casi nadie mandaba mensajes escritos. Entonces, esta persona le dice, no, pues que el alfa te manda este mensaje, que bla, bla, bla. Y cuando le dice eso, el simbolón entra, encaja y el mensaje se hace verdad, el mensaje se hace importante, el mensaje se hace trascendente. Entonces, en ese sentido, la mitología es hermosa porque el simbolón representa algo que está más allá, algo que no solo es esto, sino el símbolo está dividido, pero forma parte de una totalidad que está más allá y a la que apunta y a la que algún día llegará. El simbolón como el símbolo es una guía, es una promesa de una gran experiencia que está después de la presencia de la que tenemos ahorita. El símbolo no es importante por sí mismo, el símbolo es importante por lo que viene. Entonces, vamos a imaginar un poquito. Una persona tiene su mitad del simbolón, de repente llega un soldado. Vamos a suponer que esta es una mujer y tiene su simbolón y de repente llega un soldado y le dice que su amigo, que su amado, que su hermano, lo que sea, esa persona especial murió en batalla y que al soldado le fue solicitado que llevara un mensaje de despedida con la mitad de su símbolo. Entonces, ¿qué es este maldito pedazo de cerámica que no tiene ninguna importancia? ¿Qué es para esta persona que recibe el mensaje? Este pedazo de cerámica es todo. Es la sensación, es la promesa cumplida, es el cierre de una vida, es una despedida, son los recuerdos, es muchísimo. Entonces, digamos que esta chava o esta mujer que recoge los símbolos, el dolor es mucho y se olvida de todo, sale corriendo llorando y deja los pedazos de cerámica. Y 3 horas después, un batillo llega y recoge los pedazos de cerámica. ¿Qué son para el vato que recoge la cerámica esos 2 pedazos? Nada. No es nada, es cerámica rota. Es algo muerto, es algo que no tiene importancia, que no lo lleva a algo más allá. Entonces, el mito, el símbolo, lo haya creado quien lo haya creado, se tiene que actualizar siempre, se tiene que hacer personal. Tú tienes que encontrarte dentro, en una relación con ese símbolo, con ese mito. Eh, si no, no significa nada. Si no, está hueco, es palabrería, es un hecho intrascendente, es una historia que puede ser medio interesante o no, pero pues que no sirve para nada. Entonces, lo voy a llevar un poquitín a otros niveles, por ejemplo, en el espacio sagrado, en el espacio artístico, en el espacio poético, pero así brevísimo, ¿no? En el espacio sagrado, los mitos, así como lo tenemos, los mitos, un mito de creación, un mito de amor, un mito de redención, un mito de poder, un mito de lo que sea, los mitos se tienen que actualizar con ritos, con lo que conocemos como rituales o ritos. Entonces, es muy común que la gente religiosa dentro de su comunidad tenga muy en claro en su mente cuáles son sus mitos, ¿no? Las historias y cuáles son sus ritos, cómo los hace, cómo actualizan esto. Y llega un punto en que los hacen automáticamente, se lo saben de memoria y actúan automáticamente. Ahora podemos imaginar una comunidad religiosa que ya hace todo tan automáticamente que ya lo hace sin en verdad profundizar, sin en verdad revitalizar, sin en verdad involucrarse y pasa más tiempo y hasta se le olvidan los ritos, perdón, los mitos, se le olvida el porqué, al menos incluso el porqué histórico, perdón, el porqué mítico, no histórico. Se los olvida todo y de repente siguen haciendo los ritos, siguen haciendo los ritos. Entonces, un rito o un ritual que no tiene un sustento mítico o simbólico con qué relacionarse, que no lo está lanzando hacia otro orden, hacia algo más allá, es exactamente lo mismo que una superstición. Es un intento de magia. Pasan, perdón, o sea, mucho eso con símbolos cristianos. O sea, y pongo eso en específico porque son los de nuestra cultura. O sea, pero por ejemplo, el bautizo, ¿no? O sea, que ya lo es más como un evento social, cuando en realidad es una especie como de muerte y renacimiento, que es algo muy común en muchas culturas. Sí. O sea, cuando una persona se rompía, por ejemplo, el chamán le podía hacer un renacer, ¿no? Muere la persona y vuelve a renacer justo para Sí. que nazca en armonía, como si fuera un mito de creación, pero ahora en la persona. Y el Ujú. cristianismo lo tiene, o pensar en la oblea y pensar en el vino, o sea, que en realidad es la sangre y el cuerpo de Cristo, que como símbolo Sí, está no es cualquier padrísimo. cosa, no es cualquier No, cosa, es increíblemente poderoso, ajá, pero y ya no lo pensamos. Bueno, la gente, cuando yo de chico iba a formarme, eh,
o sea, ya estamos lejos a veces del símbolo y es un símbolo muy, muy poderoso. O sea, bueno, podría ser muy poderoso, ya no lo es a veces en como nosotros lo vivimos. Y tal cual lo que estás mencionando se llaman los sacramentos porque precisamente son las manifestaciones físicas de toda esta como revinculación con la trascendencia de esta realidad poética, ¿no? Entonces, así a veces funciona la magia, o sea, la magia, de seguro en algún momento, este ritual o esta cosa tenía algo vinculado con lo mitológico, vinculado con una historia de orden superior y ya nada más se queda como la tradición. Ah, pues esto ya es importante, esto me va a provocar esto. No, vato, pues esto no, o sea, esto es lo que le llamamos superstición. Y luego la otra parte es cuando eh, a un mito no se le hacen rituales, un mito se queda sin una vinculación, sin una actualización en un rito, nos queda una historia hueca y nos queda una historia contada como una anécdota más o menos interesante y eso es justo lo que le llamamos mitología. Cuando el mito está actualizado y cuando se hace presente, pues es mito como poético, sustento poético o místico de estas cosas. Pero si ya nada más tenemos la historia así, pues por eso estudiamos mitología nórdica, pues porque lo estudiamos, no nos interesa en verdad la relación que tiene eso con nuestra vida actualmente, sino nada más como historia. Mitología griega, mitología egipcia, nos interesa nada más como historicillas así que medio interesantes, medio escandalosas, medio raras, medio fumadas. Entonces, lo importante de todos los mitos y de todos los símbolos es revitalizarlos, es reactualizarlos. Entonces, de nuevo, ¿por qué estoy explicando esto? Porque creo que este es el abordaje desde donde nosotros vamos a hablar siempre cuando hablamos de mitos, vamos a hablar siempre cuando hablamos de símbolos y vamos a hablar siempre cuando hablamos de religiones. Jorge y David lo saben, una de las áreas de estudio que a mí más me fascinan es el estudio de las religiones. Me interesa el estudio de la historia de las religiones y de las religiones comparadas. Las dos me apasionan mucho y es un área que yo no me he atrevido a explotar mucho en el podcast por obvias razones, para no herir susceptibilidades. Entonces, por eso lo estoy explicando ahorita, porque ya vamos a entrar en eso. Ya vamos a ir entrando en esos temas y pues es lo que quiero decir. O sea, cuando yo hable de algo, pues voy a ser claro, esto es la historia de esta religión así como sucedió, o esto es uno de los trasfondos y una de las interpretaciones simbólicas o míticas de esto. Entonces, que se entienda la cosa como es. O sea, estamos tratando de revincular y revitalizar algo y eso es darle muchísimo respeto y es darle la importancia que pues debería tener. Entonces, cuando vemos un mito, cuando vemos un símbolo, cuando vemos algo de esto, yo creo que lo prudente es primero preguntarnos nosotros mismos qué me enseña esto de mí mismo y cómo se relaciona esto con los diferentes aspectos de mi vida. ¿En dónde estoy situado yo frente a esta verdad o esta mentira? Porque son mentiras, es decir, sí son mentiras históricas y casi ningún mito se escribió pensando en que era una verdad histórica. Esto tiene que quedar clarísimo. Este, nos hemos equivocado mucho al intentar interpretar los mitos de las religiones, sobre todo, como verdades históricas. Eh, Pretenden hablar de verdades del alma, ¿no? De lo que le llamamos alma. Y recuerden que Picasso dijo, el arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Y pues dicen, pues, ay, suena bonito, pero pues eso no es lógico. No, sí se puede. O sea, una mentira, digamos, histórica, pero que la historia no es la última verdad de la vida. A veces, lo decía Kierkegaard, ya lo hemos tocado aquí, la subjetividad es la máxima verdad de la vida. O, hay mucho más allá. Somos más que historia, ¿no? Somos más que hechos. Somos algo que se escapa a las verdades físicas que tenemos aquí. Entonces, claro que por una mentira histórica, una mentira fáctica, se puede llegar a una verdad muchísimo más importante, muchísimo más trascendente, que nos hable más de la completud, no solo del ser humano, sino en general, sino a nosotros mismos en particular. Entonces, estas mentiras, estas cosas que no fueron verdad histórica, nos llevan a verdades muchísimo más profundas. Entonces, insisto, somos más que una simple anécdota. Y cuando estamos tratando de utilizar el lenguaje normal, el lenguaje hablado, para acercarnos a la verdad, esas verdades quedan muy limitadas. Entonces, por eso utilizamos los mitos, por eso utilizamos los símbolos, porque algo muy importante de los símbolos es que
el símbolo nunca se agota en sí mismo, el símbolo nunca pretende hablar de sí mismo, el símbolo siempre está tratando de apuntar hacia algo más, hacia algo que ahorita se nos escapa, pero que podemos intuir y a lo que estamos llamados a experimentarlo. Y una vez que lo experimentamos, estamos llamados también a ver cómo podemos abrirnos un poco más para que algo de eso se nos quede. Ese es como mi primera aportación, mi primer abordaje del tema. Batillos, no sé qué ustedes que tengan que decir. Mi querido Dave. Fíjate que yo, el nombre es Simbolión, Simbolión, y que no lo había escuchado, qué historia tan maravillosa, tan increíble, tan significativa, o sea, hasta poética, pensando, y si nos ponemos en el contexto de cuándo fue, es algo hermoso. O sea, el tener esta parte no es como los corazones que ahora que venden en la feria, que son como de latón chafa, que le das la mitad al noviecillo, ¿no? O sea, realmente este pedazo de cerámica significaba una promesa, significaba eres parte de mí y aunque ya no te vaya a ver y ya no pueda comunicarme contigo, porque a diferencia de lo que tenemos ahorita, incluso ahora estamos a miles de kilómetros comunicando esto, antes no era así, era muy, muy complicado. O sea, si realmente te ibas de la ciudad, era muy difícil que fueras a ver a esa persona, hasta como tú dices, si no es que regresas literalmente al pueblo a visitar a la persona. Incluso la escritura, el poder mandar la carta no era sinónimo de que le iba a llegar el mensaje, o sea, era una promesa realmente significativa. Y entender esa etimología se me hizo fantástico, o sea, se me hizo hasta poético. Qué bonito que llegara esa persona, porque incluso si te pones en el contexto, aunque no le dijeras nada, o sea, como tú dices, el hecho de mandarlo, de que ya no pudiste platicar con él, pero que la persona viera lo que es, para él significaba todo. Igual y para la persona que lo mandaba el mensajero entendía, porque pues entendía qué es lo que era, pero no era lo mismo que la persona que lo recibía, era algo fantástico, era como que, ok, o sea, se acordó de mí, o podía significar que había muerto, podía significar muchas cosas. Y no sé, ahorita que lo contaste, realmente me voló la cabeza, se me hizo algo increíble, algo fantástico y algo nuevo que aprendí hoy. Me gustó mucho, solo quería decir eso. Jürgen Mark. Y nada más quería agregar, o sea, creo que hay muchas formas de leerlos, de interpretar los mitos. Como que nosotros venimos más de una escuela que metía mucho la parte psicológica y que está padrísimo, o sea, estilo Jung o estilo el mismo Joseph Campbell. Pero luego ya con el tiempo empecé a leer otros autores como Elizabeth van der Veer, que es una experta en griegos, y con ella era muy interesante porque trataba de que trataba de entender a la cultura griega desde sus mitos. Es algo que también, por ejemplo, otros autores han mencionado con el Popol Vuh maya, porque en el Popol Vuh hay una parte en donde empiezan a enumerar varios utensilios de cocina, ¿no? Y de repente historiadores ya tienen una idea más clara, por ejemplo, de cómo podrían ser ciertas cosas, ciertos utensilios cotidianos dentro de la vida maya, ¿no? Que luego ellos los pusieron dentro de las historias. Y eso va más allá, o sea, no solo está la parte simbólica, también está esa parte, como de ir encontrando, Arqueológica. ajá, como una especie de arqueología, eh, que también es bien interesante. O sea, a lo mejor sí nos podrá apasionar más a nosotros la parte psicológica, pero también la parte arqueológica está bien chida analizarla. Sí, Eh, por supuesto. y también, o sea, sí, si estás dentro de una cultura en donde se vive ese mito y tú vives ese mito, entonces ese mito se convierte más bien en una vinculación, pues puede ser con el absoluto, puede ser con el cosmos, puede ser con el Dios, puede ser con el misterio, puede ser con lo que sea. Si ya estás afuera de la cultura y ya lo ves nada más como una historia, creo que de todas maneras le puedes encontrar cosas hermosas. O sea, estaba pensando ahorita en el Enuma Elish babilónico y en esa Que historia, literalmente significa allá en lo alto. ajá, y en esa historia, no la voy a contar, pero nada más un pedacito, hay una pelea ahí entre dioses y hay uno que se llama Marduk que mata a una que se llama Tiamat. Y Tiamat era una especie como de serpiente gigantesca.
y con el cuerpo de Tiamat hace el cosmos, o sea, el cosmos está hecho del cuerpo de esa diosa que mató, o sea, de esa diosa que originalmente, o sea, que antes de Marduk era la más importante, La gran madre, de hecho. ajá, la gran madre, y después de que mata a Tiamat, mata al amante de Tiamat, que es Kingu, y del amante, o sea, de la sangre del amante de Tiamat hace a los hombres. Entonces, los babilonios entendían que nosotros los seres humanos venimos de la sangre de ese dios rebelde, ¿no? O sea, de ese dios que se está rebelando en contra del dios más importante ahora, que es Marduk. Y es una parte, o sea, se me hace bien interesante porque quizás te da una idea de lo que para los babilonios éramos nosotros los seres humanos, ¿no? O sea, estábamos hechos desde un principio rebelde, o sea, desde una sangre rebelde y a lo mejor por eso todo el tiempo estábamos a lo mejor peleando en contra del mundo y peleando en contra también inclusive de los dioses mismos en algunas cuestiones, ¿no? De la muerte. Los babilonios tienen una visión de la muerte muy grim, o sea, muy como Muy poco, dramática. muy dramática y muy poco favorable para Muy nosotros, ¿no? sombría, ¿no? O sea, Sí. ajá, muy sombría. Y entonces queda perfecto que estemos hechos de esa sangre de ese Dios rebelde. Entonces, no sé, o sea, a mí me gusta mucho eso, como inclusive sin meterme, sin considerarme dentro de parte de esa cultura y que esos mitos para mí no van a ser acercarme al misterio. De todos modos, sí me ayudan como a tener múltiples perspectivas de lo que para muchos seres humanos de diferentes culturas fue la naturaleza humana. Y es algo que me gusta mucho, como esa aproximación. Sí, a mí también. Y bueno, yo diría que al hacer eso y tratar de imaginarte a ellos cómo lo vivían y cómo era significativo para ellos, yo creo que ya estamos haciendo ese juego. Yo creo que ya estamos de alguna manera actualizando, revitalizando de cierta manera. Tal vez no en el aspecto meramente personal, así de mi historia de mi vida, pero ya estamos haciendo un poco el juego que se debe hacer, porque no lo estás viendo nada más como la historia, sino qué significaba para ellos. Y bueno, sabemos que eso tiene un nombre que es la hermenéutica, pero podemos hablar de eso en otra ocasión. Oye, y nada más rápido, como Claro, claro. pregunta a ustedes dos, se me hace bien interesante porque, bueno, sabemos que a partir pues de la religión cristiana y de esta evangelización que hubo, se paró un poquito, porque se me hacía muy interesante ver cómo las diferentes culturas, incluso nosotros antes de ser evangelizados, hablaba mucho de cómo veían el mundo y a partir de cómo veían el mundo, el cómo vivían, o sea, cómo vivían su realidad, ¿no? A partir de estas historias era como realmente ellos vivían y lo que pensaban que hacían, que estaba bien o estaba mal, era realmente el todo para ellos. Y se me hace súper interesante porque, pues obviamente era muy diferente en las diferentes partes del mundo y el cristianismo vino a, pues no, no quiero decir a homologalizar, digamos, vino a cambiar este pensamiento diferente de cada una de las culturas. Se me hizo muy padre ese apunte que hicieron ustedes dos. Que se acabó combinando, ¿no? En muchas culturas como la nuestra. Pero aún así, Claro, sí, o sea, me puse a pensar nada más, o sea, por ejemplo, para los judíos y los cristianos, estamos hechos pues como de barro, ¿no? Adán, como la tierra. Y revitalizados por un aliento divino. Ajá. Pero luego, por ejemplo, los mayas en el Popol Vuh, hay una versión de los hombres que está hecha como también como de lodo, pero esa versión es una versión que estuvo mal hecha. O sea, la Ujú. versión final que está bien hecha es de maíz, ¿no? Entonces ahí tienes nada más el material, ¿no? De los hombres. En uno es maíz y el otro es barro, ¿no? Y les dije, ahorita para los babilónicos teníamos sangre de Dios rebelde, o sea, nada más ir encontrando esos detallitos. Los chinos tienen un mito por ahí en donde estábamos hechos de arcilla también, ¿no? En Ujú. una de las versiones era arcilla. Y es padrísimo, o sea, nada más buscar, a ver, ¿cuál es el material del cual hicieron al hombre, ¿no? Y nada más esa pregunta, ir encontrando las diferentes culturas, cómo la resolvieron, se me hace fascinante. sí, Sí. es que totalmente fascinante. Gracias, no, nomás quería hacer ese apunte, increíble. Y sí, mira, lo padre de esto, y justo con esto quiero continuar, es que ya lo apuntaba Jorge un poco, pero creo que es una de esas cosas en donde hay que hacer énfasis tantas veces como sea posible. Ubican el meme de Monster Inc., en donde está el vato con varios ojos y con patas así de araña que dice algo así como sacrificaré a todos los que sea para salvar a esta compañía. Creo que está hablando de niños, o sea, va a sacrificar a todos los niños para salvar a la compañía.
Yo voy a hacer énfasis tantas veces que necesite para mandar este mensaje. O sea, el asunto tal vez más importante de los símbolos es que no tienen una interpretación. Sus interpretaciones son prácticamente infinitas. Jung, por ejemplo, decía, sabemos dónde inicia el ser humano, y bueno, se refería a cuando nace, ¿no? Pero lo maravilloso es que no sabemos en dónde acaba el ser humano. ¿Y por qué? Pues porque nuestro interior y nuestro exterior también, obviamente, es creativo. Nosotros completamente nos estamos transmutando, estamos creando y estamos creándonos, nos modificamos. Heráclito, uno de los primeros filósofos de nuestra historia tradicional de la filosofía y uno de los más brillantes, tenía muy clara esta idea. Ya lo apuntaba, decía, nunca somos los mismos. Tenía cosa bonita que decía que el hombre nunca bebe en el mismo río, bla, bla, bla. Pero al final de cuentas, la idea es esta, nunca somos los mismos. Y nosotros somos los que revitalizamos esto. Entonces nosotros somos los que cada vez le damos una interpretación diferente y no hay una sola que es verdadera. Todas pueden ser, ¿no? Entonces, el arte para mí, ahorita estamos hablando de símbolos, de mitos, y el arte para mí está mucho en la misma categoría. Cualquier tipo de arte, porque el arte, lo que va a ser un poco para mí diferente es que el arte es impresionante en sí mismo. El arte es atractivo en sí mismo. El arte es poderoso en sí mismo. Pero creo que el verdadero poder del arte radica en la interpretación que el observador le hace, en la revitalización. Tú puedes ir a la galería del artista vivo, puede que llegues y él te dé su interpretación y está muy bien. Y puede que el 90% de las personas se queden con la interpretación del artista y está perfecto y que tengan una experiencia estética bellísima, inolvidable, lo que sea. Pero aquel que logra darle una interpretación de ese arte para sí mismo está verdaderamente, creo que extrayendo el poder que tiene el arte, ese mismo poder del que hablamos que tiene el símbolo y que tiene el mito. David, ¿sabes lo que es un happening? Creo que tengo una leve idea, pero la verdad prefiero a ver, explícame qué es el happening. ¿Tú, Jürgen? A ver, mejor dilo para no regarlo. Ok, pues el happening es como, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero está inscrito dentro de las manifestaciones artísticas, en donde un happening es precisamente, la manifestación artística es algo que sucede en ese momento y que no se repite. Entonces puede ser, sí, Dave, Sí, creo que es lo que era. Quiero dar un ejemplo rápido porque no quiero que pierdas la idea. claro. Hubo uno que me reventó la cabeza, creo que estamos hablando de esto. Era una artista que estaba callada y iba a dejar que cualquier persona hiciera de ella lo que fuera. Era una mujer. Y muchas personas fueron kind y otras personas fueron horribles con ella. Pero lo más importante, que después lo entiendes, es que ella tenía sin ver a la persona que ella amaba más que nadie en el mundo durante muchos años. Y entonces este señor llegó y se sentó enfrente de ella y fue un momento maravilloso, hasta mágico. Ves cómo comparten muchas cosas solo viéndose y en un momento él se para y se va y nunca regresa. Y es un momento bien poderoso y como tú dices, nunca volvió a hacer algo similar. Y fue muy interesante ese experimento porque mucha gente fue muy buena con ella y le dio un abrazo, un beso y otras personas fueron horribles. Le jalaron el pelo, otros la golpearon, la pintaron. Eso puede ser un happening. Sí, completamente. Y hay, por ejemplo, algunos que están dentro de una galería como ese, o hay unos que, por ejemplo, hay una película que se llama Noviembre, en donde son unos actores de teatro, que de repente hacen sus happenings en la calle como para promocionarse. Y es así tal cual, tú puedes estar en la calle y de repente ves que matan a un vato y tú te asustes todo eso, pero pues en realidad todo era una actuación, pero no era tanto la obra de teatro, sino era la experiencia que generaba dentro del contexto y cómo la formulaban o hay miles de, o sea, puede ser tan infinito. Pero bueno, a lo que voy es, si tú ves un happening, puede que, porque hay veces en que no son tan claros, hay veces en que están actuando como pájaros, hay veces en que están actuando como zombies o lo que sea.
Si tú ves un happening y no estás como preparado en el contexto, en el mood, lo que sea, puede que veas a esa gente gritando, bailando, haciendo cosas raras, este, y nada más digas, pues, qué raritos, o sea, gente hippie, marihuana, lo que sea. Pero si algo en ti se engancha, ese happening no necesitó ser diferente, no necesitó ser otra cosa para tener trascendencia en tu vida, para moverte, para llamarte algo, aunque no sepas a qué, o sea, porque muchas veces eso es lo que tiene el arte. La música, puede ser bella por sí misma y muchas veces es bella por sí misma, pero su poder verdaderamente, ya cuando se libera el absoluto, es cuando la relacionas con algo más. Y no digo forzosamente con ti, con tu historia personal, cuando la relacionas con algo más. Lo mismo el cine te puede dar la experiencia estética que tú quieras, pero hay películas que solo son la película y hay películas que sí te llevan, sí te llaman, sí te invitan a relacionarlas con algo más. Y ese es el poder que también tiene el arte. O sea, el arte también tiene una experiencia, tiene sangre simbólica, digamos. Y un poquito de mención aparte sería la poesía, que la poesía pues sí es completamente hermana del mito. El grandísimo y poderosísimo Leonard Bernstein, el gran conductor, compositor de música y sobre todo maestro, un gran pedagogo de la música y del arte, dice que el poder de la poesía está en la ambigüedad. La ambigüedad en donde no te está directamente cerrando la interpretación, no te está directamente dando que pensar, sino que te está abriendo las posibilidades y que te está abriendo la mente. O sea, creo que eso resume mucho lo que es el símbolo, el mito, el arte, la poesía, que te abren la mente, que no la cierran. Entonces, ese es como gran parte de su poder, esa es gran parte del llamado. Entonces, de nuevo, justamente lo que estaba diciendo Márquez, acercarnos al pensamiento mítico, y en este caso particular lo voy a decir, al pensamiento religioso, desde un punto de vista meramente histórico o meramente prosaico o meramente unilateral o con una sola interpretación, no son, yo diría, del todo apropiadas, porque en lugar de abrir la mente, lo que hacen es estarla cerrando. Un mito de creación. Los mitos de creación normalmente están para ayudarnos a entender la forma en la que está estructurada nuestra sociedad, en que está estructurado nuestro cosmos, vista desde un punto de vista histórico, si es que se cree ese mito de creación histórico, porque alguien tendría que creer un mito de creación como histórico, nos lleva a pensar, nosotros somos mejores, nosotros estamos hechos del maíz y los demás no. Nosotros estamos hechos de este barro, revitalizados con la ruaj divina, y los otros no. A nosotros nos eligió Dios para crearnos y a los otros no. Y nos está cerrando a la experiencia de los demás, nos está cerrando a la experiencia del mundo, nos está cerrando. Entonces, nuestro Dios creador es superior, nuestro Dios guerrero es superior. Por lo tanto, debemos imponernos a ti. Entonces, y hay que ser sinceros, lamentablemente prácticamente no existe ninguna religión que no haya caído en esos vicios. No existe ningún orden de religión que no haya tenido momentos y la mayoría es su gran ancho de este tipo de interpretaciones en donde se lo creen y en donde se sienten superiores y son vicios que se repiten y se repiten. Pero sí creo también que nunca es tarde para volver a descubrirnos, ¿no? Para volver a descubrir lo que siempre estuvo ahí. Nunca es tarde para vernos a nosotros mismos con ojos de asombro, porque creo que somos muy soberbios, muy, muy, muy soberbios cuando creemos que ya nos conocemos. Creo que somos muy soberbios cuando creemos que ya entendemos cómo estamos posicionados frente a los demás, frente a la sociedad, qué es el mundo y qué es para mí que somos muy soberbios cuando decimos los que creen la religión son esto, los que no creen son esto, los que participan en esto son esto, o sea, y creo que sí hay que quitarnos mucho de esa soberbia y esa soberbia se va quitando cuando llegamos con mente abierta al mito, al símbolo, para ver qué es lo que nos quiere decir. Si no quieres, no solo de mí, o sea, sino de los demás y de todo, pero estar con la disposición de aprender. Voy a terminar con un par de quotes que tengo aquí apuntadas. El poderosísimo William Blake escribió, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo se le aparecería al hombre tal como es decir, infinito. T.S. Eliot dice, nunca dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda volveremos a donde comenzamos y conoceremos todo por primera vez. Y yo insisto en que tal vez lo más brillante que dijo Platón o que escribió Platón en toda su vida es algo que ni siquiera
era de él, estaba inscrito en el templo de la diosa Pitia en Delphi, y decía Gnosis Auton. El Gnosis Auton es el conócete a ti mismo, y eso es famosísimo, lo tenemos nosotros gracias a Platón, pero bueno, ahí estaba, o sea, el Gnosis Auton, que tal vez ese conócete a ti mismo es lo más importante que podemos hacer, y sí, o sea, hay que eliminar esa soberbia. Y el poderosísimo León Felipe en un poema dice, para enterrar a nuestros muertos, cualquiera, cualquiera menos un sepulturero, no sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Y creo que normalmente nuestra actitud en la vida diaria es vivir como un sepulturero, o sea, o vivir como soy este oficio y ya sé lo que hago y lo hago mecánicamente y me olvido de la maravilla de lo que implica vivir, de lo que implica interactuar, de lo que implica existir, ser yo mismo, pensar, razonar. Y sí creo mucho que el arte, el símbolo, el mito es como una de las grandes claves o uno de los grandes baldes de agua fresca y de oxígeno que nos ayudan a recordar esas cosas para entender y saber que no nos conocemos. Acuérdense que mucho conocimiento, a veces es hasta contraproducente para pensar. El libro de no libro, el cuento de Borges, Funes el Memorioso, dice, o sea, Funes recordaba absolutamente todo, 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 no podía olvidar, pero estaba abrumado por la memoria y el vato era infeliz. El vato estaba así y porque no podía pensar, solo recordaba, pero recordaba cada milímetro, recordaba cada milisegundo de lo que pasaba, pero recordar no es, saber no es. Entonces, asociar tal vez sí. O sea, lo que puede ser un sabio, te encuentras en una montaña o un campesino o lo que sea, y con información que él no tenía, de repente tiene información y sabe asociarla, sabe vincularla, sabe experimentarla o sabe interpretarla. Y creo que eso es lo más importante. Y este, ¿y a qué iba? Y pues sí, sí, que como que volver a un poquito a la humildad, de no clavarnos en nuestra propia vinculación con la imagen que tenemos de nosotros mismos y hacer las cosas automáticamente, sino estar siempre abiertos a una nueva interpretación de las cosas que vemos y sobre todo una nueva interpretación, búsqueda y exploración de nosotros mismos. Oye, yo quiero decir, para que ahorita pueda cerrar, Jorge, que me gustó mucho lo que dijiste, me hizo sentido en la cuestión del arte. Creo que se puede dar mucho, bueno, a la gente que le gusta la música clásica, a mí me pasa mucho con Claro de Luna, no la versión de Debussy, que me lleva a un lugar, me acuerdo mucho de mi hija, de mi primera hija, no sé, es raro, como tú dices, te lleva a un momento, a una nostalgia, a un sentimiento, porque no puedo explicarte por qué, o sea, no realmente como que sea porque ella ahora lo toque en el piano, ni mucho menos, pero me acuerdo de ella y me lleva a este sentimiento de nostalgia, ¿no? Y se me hace maravilloso pensar que a lo mejor a otra persona le encuentra una interpretación totalmente diferente cuando Claro. pues no, realmente no es que te esté diciendo nada con palabras, no es como una canción literal que tiene lyrics y ella es más complicado porque te están hablando de una historia en específico, ¿no? Las canciones de hoy en día pues te hablan de una pequeña historia y te van contando qué es lo que sucede en esa historia. Y aún así la puedes significar dependiendo de lo que hayas vivido, pero no tanto como esas canciones en la música clásica que puede ser nostalgia, puede ser felicidad, puede ser muchas cosas, y el cómo lo interpretas, ahorita que lo dijiste, se me hace increíble de esas cosas que realmente son magia pura en este mundo que pensamos que no tiene magia, y sí lo tiene. Nada más quería decir eso. Y de alguna manera esa magia solo es tuya y eso también es algo bien, bien padre, ¿no? Bien poderoso. Exacto, o sea, esa es una magia como tú dices, o sea, realmente no es que haya una interpretación, es como cuando ves un cuadro y tú le das una interpretación propia y tú piensas que es algo que es únicamente para ti, y a lo mejor el autor quería, y te lo explica, quería decir otra cosa y otro momento que él estaba viviendo, pero lo que tú viste como primera impresión significó eso se me hace increíble, se me hace mágico. Jürgen, Yo también me quedé pensando en algo del arte, por lo que estabas mencionando. Voy a tratar de dar una lectura distinta. Digo que hago trampa porque ya es con neurociencia. El cerebro ahorita ya sabemos que tiene diferentes partes y que además, evolutivamente hablando, la parte de abajo es más vieja que la parte de arriba. La parte de arriba es la más nueva. Tenemos
es como si tuviéramos tres partes, más o menos, de tres etapas diferentes. Pero cuando llega un estímulo del cuerpo, por ejemplo, si sientes miedo o si sientes enojo o tristeza o lo que sea, llega primero a la parte más vieja y luego se va a la parte más nueva. Y la parte más nueva es la parte consciente. Y es la parte además que va a ligar lo emocional con el pensamiento, ¿no? O sea, con lo racional. ¿Y por qué saco este tema aquí? Porque toda la parte como del arte de vincularlo a algo más ya tiene que ver con un proceso de pensamiento más evolucionado. Y sí siento que aplica en la mayoría del arte, pero no en todo. O sea, yo me pongo a pensar en los primeros seres humanos que empezaron a hacer arte, ¿no? O sea, Gombrich, me acuerdo mucho que en su libro de historia del arte habla de las pinturas de las cavernas y hace ahí una interpretación interesante de cómo ellos creían, o sea, que su teoría es que ellos, ahí estaba esta persona que iba en una cueva a pintar un bisonte y entonces tenía como cierta magia y cierto poder la pintura sobre el bisonte que después iba a cazar. Y puede ser que sí, o sea, no me suena loco. Y ahí sí hay un vínculo, ¿no? Entre esa pintura y otra cosa. Pero, por ejemplo, donde siento que pudo haber empezado como algo mucho más instintivo es en la música y en el baile. Porque la primera música era nada más ritmos, era pegarle a algo, era rítmico. Y el cuerpo se movía. Y ahí no tenías que darle una interpretación. Sí puedes después sobre eso con el tiempo irle armando interpretaciones encima, que fue lo que acabó pasando. O sea, hay culturas, por ejemplo, los cubanos, dentro de los bailes diferentes que tienen ellos, hay pasos es como si a través del baile estuvieran simplificando a diferentes dioses. Ahí tú ya estás haciendo estás ligándolo a otra cosa. Pero nada más el hecho de bailar un ritmo no es necesario meterle una interpretación. No, Inclusive por diría supuesto que yo, no. inclusive diría yo, o sea, puede ser una de las formas más sencillas que tenemos para salirnos del pasado y del futuro y nada más estar en el presente. Pero ahí ya le estás dando una interpretación. Sí, o sea, para explicar el fenómeno, ¿no? Pero cuando Exacto, lo... entonces, pero un poco es lo mismo, o sea, esa explicación es de alguna manera darle la importancia narrativa, pues. Sí, pero lo que yo voy es que quizás empezó nada más como un cuerpo que se quería mover. No, definitivamente, No, porque definitivamente. además hay Sí, otros animales que lo tienen. No somos sí, por los supuesto. únicos animales rítmicos en ese sentido. Sí, 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 sí. Y ya después otra cosa ahí, donde ya había ahí ya una interpretación, pero que se me hace padrísimo. A veces nos olvida este mundo de la música en donde la música solo existía cuando alguien cantaba o tocaba. Porque ahorita ya tenemos música en todos lados. Y a mí, o sea, ha haber sido impresionante meterte a una catedral y escuchar a un coro románico o grecorrománico y ha haber sido una experiencia, yo creo, o sea, que es muy difícil ahorita de que nosotros podamos tenerla con la música. Y ahí no Sí, te hacía falta conocer tampoco teoría musical ni nada de eso. O sea, ahorita sí les pongo algunas melodías románicas a mis alumnos. Algunos dicen que está chida, pero vean, así lo dicen chida. Y otros se quedan dormidos. Pero claro. Y imagínense, era literal la experiencia religiosa, o sea, era estar conectado con tu Dios, con algo que se sentía mágico porque no lo escuchabas, claro, no lo veías, no lo no te sentías, tenían que lo explicar vivías ahí, nada. o sea, O lo sea, se sentías como vivía. que, wow. Sí. Pero bueno, ya, eso era todo. Sí, pues es eso y ¿quién es? ¿Qué se escucha, Mila? Ah, no, ¿No? ¿Qué es? son mis cachorritos, el Ah, ya. Chanino y la Pompi. Ah, ok, porque se escucharon acá como... Ok, no, pues yo ya era un poco como este episodio yo lo veía un poco como para marcar la pauta por dónde va este tipo de abordajes a la hora de cuando, al menos yo, me refiera directamente a la religión y que no haga acotaciones o explicaciones más de introducción. Aquí está ya
Y ya cuando haga otros abordajes, pues ya los explicaré en su momento. Pero pues es un poco eso, es como la piedra roseta, la clave que te va a ayudar a interpretar lo que está después. Aunque ya luego descubrieron que la piedra roseta, la interpretación que hicieron era completamente falsa y no servía para nada. Pero tal vez ese Pero sea creo esto. que sería importante que explicaras a la gente que no conoce qué es la piedra roseta y por qué era tan importante. De hecho, hubo unas clases de inglés que así se llamaban, de Rosetta Stone, muy importantes en los 90, creo. Sí, Digo, así rápido. la piedra roseta se supone que fue una piedra tal cual que era la que les ayudaba a interpretar los jeroglíficos egipcios. Entonces, que tenían esa piedra roseta y dicen, una vez con este ya entendemos el código, entendemos cómo vamos a traducir y cómo vamos a interpretar. Y a partir de eso hicieron, pero luego ya después, conforme avanzaron las herramientas arqueológicas, pues ya descubrieron que pues no, que estaban igual de equivocados que antes, nada más que ilusionados en vano, ¿no? Pero que la piedra roseta se hizo muy famosa y se hizo como el gran nombre de aquello que te ayuda a Como el interpretar algo, ¿no? cornerstone, sí, de acuerdo. Ujú. Bueno, pues yo agradecerles. La verdad es que este se ha convertido en uno de mis episodios favoritos. Me gustó mucho. ¿Sabes qué? Me gusta mucho cuando como que te mueve algo de la plática, como que cuando te despierta sentimientos, pensamientos. Me gustó mucho y me gustó mucho aprender, como siempre, nuevas cosas. Se los agradezco mucho, mucho amigos. Y como siempre, si ustedes tienen preguntas, creo que eso es muy enriquecedor del episodio que quieran hacer. No digo nosotros, no digo que tengamos las respuestas completas para nada, pero como siempre decimos, pues podemos ser una guía, una luz para a lo mejor dar, como siempre, aquí mis amigos dan sobre libros, sobre material que ustedes pueden indagar, porque creo que lo más importante siempre es eso, el quedarte con cuestionamientos y el querer aprender más sobre las cosas. Pues por favor, hagan las preguntas pertinentes como siempre, ¿no? No sé si quieran decir algo más antes de despedir el programa, Jorge, Alfa, No, yo estoy bien. ¿no? Bueno, De Joseph Campbell, un libro como muy introductorio en ese tema es Las extensiones interiores del espacio exterior, que creo que el último libro que escribió y está muy, muy ordenadito, está muy bonito, entonces está perfecto para introducción. y bueno amigos, así concluimos un episodio más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Y nos vemos aquí la próxima semana en otro capítulo de su podcast de la risa y el olvido. Puedes cortar, Jorge. Nos vemos. Bye.